Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de presentarles al maestro Delio Jaramillo Vélez, que nos va a presentar su charla titulada Umbrales F puros, cálculos y relación con otros invariantes. Entonces, pues, sin más. Va que va. Bueno, primero que todo, gracias a los organizadores. Y este trabajo es parte de la tesis de maestría que hice en CIMAT y fue bajo la tutoría de Luis Núñez y Manuel González, que son profesores del CIMAT. Entonces, bueno, básicamente, en un principio lo que queríamos estudiar era como singularidades, ¿no? En característica prima, ¿no? Y bueno, ya con todo eso, pues nos centramos como en un invariante en particular, ¿no? Y empezamos a hacer cosas sobre él, ¿no? Entonces, un poco de motivación es la siguiente. Entonces, motivación, vamos a considerar dos polinomios. A ver, para no ir a regarla, vamos a ver que este es h igual a xy y esta es la cúspide. Entonces lo primero es, bueno, estos son dos polinomios con una singularidad en el origen, ¿va? Y bueno, entonces una de las preguntas que surgen como en teoría de singularidades es ¿cómo puedo medir esa singularidad? Es decir, ¿cómo puedo distinguir si un polinomio o una curva, una superficie es más singular que otra, ¿no? Y bueno, entonces eso lleva a decir, bueno, ¿cuál es una medida óptima para eso, ¿no? Entonces, hay varias, ¿no? Algunas de ellas son uno, la multiplicidad. La multiplicidad es una, pero pues esa falla un poco, ¿no? Porque pues en este caso tenemos dos polinomios de grado 2 con multiplicidad 2, ¿no? Entonces como que en este caso no me está distinguiendo cuál de los dos es más singular en cero, ¿no? Entonces esa como que se queda un poco corta, ¿no? Entonces esta no es muy ideal, no es muy óptima. Lleva tilde en alguna parte, pero no. Entonces hay otra un poco más fina y entonces, pero aquí hay que hacer una observación. Característica 0. Característica 0. Tenemos tenemos el siguiente invariante, que es el umbral no canónico de un polinomio, en este caso en el 0, ¿no? Con las singularidades en el 0, ¿sí? Entonces, este invariante lo voy a definir como en su forma analítica. También tiene una forma más algebraica, pero sería meternos como con otras cosas. Aquí f es un polinomio. ¿Sí? Entonces, es el supremo de los lambda, tal que esto es integrable en cero, ¿no? O sea, la integral ahí me está midiendo a medida que me voy acercando, cuando la curva, ¡pum!, explota, ¿no? Entonces, como que tengo, bueno, 0, aquí tengo lambda 1, lambda 2, y así. Entonces, a medida como que me voy acercando, bueno, o me voy acercando a uno de estos números, bueno, sigue siendo integrable, y llega un punto donde ya no es integrable, ¿no? Bueno, perdón, es para allá, ¿no? Llega un punto donde ya no es integrable y pues entonces se va a hacer, ¿no? El umbral no canónico, ¿no? Entonces,
se encuentra esta es como su versión analítica, también tiene una versión más algebraica, que es en términos de ideales de multiplicadores, ¿no? Es más de geometría algebraica. Bueno, pero eso es en característica 0. Bueno, listo. Antes, veamos como con este ejemplo de que sí hace un poco más el favor. Entonces, acá, créanme, como para no tener que hacer la cuenta, aquí este es 1. Aquí este va a terminar siendo 1. Y aquí, este va a estar siendo 5/6, ¿no? Entonces aquí aquí ya son diferentes, ¿no? Los números. Y este invariante tiene peores singularidades, o mide peores singularidades, cuando este número se va acercando más a 0, ¿no? Entonces ese acá es más pequeño, ¿no? Lo que nos está diciendo que la singularidad acá es un poco más aguda, ¿no? Entonces ese sí es más óptimo, ¿no? Pero eso es en característica 0, ¿no? Eso es en característica 0. Entonces ahora surge la pregunta, bueno, entonces ¿qué pasa en característica prima? ¿Será que puedo hacer lo mismo en característica prima? ¿Puedo definir algo parecido en característica prima? Y pues la respuesta es afirmativa, pero no puedo definir como tal acá, ¿no? Porque ya en característica prima, ya la definición de potencias racionales ya cambia, ¿no? Ya cambia y es diferente, ¿no? Entonces, en característica prima, tenemos morfismo de Frobenius y el umbral F puro. Aquí el morfismo de Frobenius es el morfismo que va de R en R, donde R es un anillo, y toma un elemento y lo manda a F a la P, donde P es la característica del anillo, ¿no? Entonces, como para que esto quede un poco más claro, vamos a dar un poco de notación. Y bueno, y lo que voy a hacer de ahora en adelante es cálculo sobre ¿no? Bueno, lo voy a definir, voy a decir qué es, y vamos a hacer como cálculos para ciertas familias de polinomios, ¿no? Y vamos a ver qué relación guarda con ¿no? Entonces, bueno, notación, esto lo voy a haber hecho como al principio, pero entonces notación, P número primo, el número primo, E va a ser un número entero positivo, sobre un campo K, donde acá, donde el campo tiene característica P y es perfecto, y K es perfecto. Que esto quiere decir solamente que K es igual a K a la P. También vamos a fijar esto. M va a ser el anillo maximal homogéneo generado por las variables. Y también vamos a fijarlo de una vez. Vamos a estarlo escribiendo. Este va a ser ideal. Es
es la p-décima potencia de Frobenius de M. Entonces tenemos el anillo de R va a ser el anillo de polinomios sobre un campo de característica P perfecto. M va a ser el ideal homogéneo generado por las variables. Y este va a ser la p-décima potencia de Frobenius del ideal maximal, ¿no? Que simplemente es tomar los generadores e iterarlos con el morfismo de Frobenius P a la E veces. ¿Sí? Entonces listo. Entonces somos estar utilizando. Entonces bueno, como dije ahorita, el objetivo es definir lo que es un umbral F puro y mostrar la relación con el umbral lo canónico. Y pues si nos da tiempo hablar un poquito de cómo se relaciona con polinomios de Bernstein-Sato, ¿no? que es otra cosa que es muy importante bueno, es de mucha ayuda en geometría algebraica porque ayuda a calcular y bueno, pues eso es todo. Listo. Ahora, entonces lo primero que voy a hacer es definir lo que es el umbral F puro, ¿no? Entonces, definición. Definición. El umbral F puro de un ideal y contenido en M se define como FPT de I donde es este umbral. Entonces, listo, el umbral F puro de un ideal se define y lo denotamos por FTP, como por sus siglas en inglés, ¿no? F pure threshold, y va a ser el límite de este máximo, que es como el umbral de cuando la L-décima potencia del ideal se sale de la P-décima potencia de la P-décima potencia de Frobenius del ideal maximal sobre P a la E. ¿Sí? Aquí lo estoy como normalizando de cierta forma, ¿no? Y entonces esa es como la definición. Bueno, una pregunta que podría surgir es, bueno, ¿ese límite existe? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del anillo de polinomios, que es el caso de anillo regular, sí existe, ¿no? Sí existe. Puede uno probar que esto es una secuencia monótona, creciente y acotada. Entonces existe y ya. Entonces en el caso en el que estamos, sí. En el caso graduado también, pero bueno, eso es otra cosa. Listo, entonces algunas propiedades
de S un par de propiedades. De propiedades. Proposición. Proposición. Si está contenido en el maximal, es un ideal no nulo. Entonces, siempre es menor o igual que la altura del ideal, ¿no? Esa es una. Y la otra es que si Y contenido en J, contenido en M, son ideales no nulos. Entonces, el umbral F puro de I, siempre, si hay una monotonicidad acá, ¿no? Es menor o igual que el de J, ¿no? Entonces aquí ya hay una relación con la altura, ¿no? Y pues hay cierta monotonicidad, ¿no? Estas dos cosas las vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Entonces, bueno, no las voy a demostrar por tiempo. Y entonces ahora en aras como de ahora sí empezar como a hacer cálculos sobre ese umbral, vamos a hacerlos como para el caso un poco más sencillo, que es... Una pregunta con respecto a la altura. Se tiene que el umbral es menor que la altura, pero hay alguna cota, si está contenido en J, entre la altura de I y el umbral de J. ¿Entre la altura de I y el umbral de J? No, una relación que digas, bueno, listo, esta está acá y algunas condiciones. No sé, tal vez hay algunas relaciones cuando J, digamos, es intersección completa, o cuando J puede ser generado por una secuencia regular. Tal vez puedes decir algo, pero así en general no. Bueno, entonces vamos a centrarnos en el caso. Entonces, caso de hipersuperficies. Caso de hipersuperficies. Entonces, I va a ser generado por un solo elemento. Y entonces en este caso se deja trabajar relativamente bien, porque también es muy difícil, pero porque podemos utilizar una herramienta que se llama expansiones en base P. Entonces voy a definir qué es una expansión en base P. En base P. Entonces, sea alfa que pertenece a 0,1, entonces la expansión base P de alfa es una expresión la forma
con Entonces, estamos haciendo expansiones en base P de números entre 0 y 1, ¿no? Entonces, una expansión en base P de eso es una expresión de esta forma, donde este es un número entre 0 y 1, número natural entre 0 y 1, entre 0 y P menos 1, perdón, y para todo n existe un e mayor o igual que n, tal que alfa a la e, estos corchecitos solamente son como notación, es diferente de 0, ¿no? Eso lo que me está diciendo es que eventualmente, esta expresión no es eventualmente nula, ¿no? O sea, no se anula. Y eso es lo que me da, de hecho, la unicidad de esa expresión, ¿no? Entonces, también puedo definir la truncación de esa expresión, es decir, la voy a mochar en e. Esta es la décima truncación. Truncación de esa expresión. Lo voy a anotar de esta forma. Entonces esto va a ser útil, ¿no? Esto va a ser útil ahorita cuando hagamos un poco de... Ya empezamos a hacer los cálculos. Entonces un ejemplo. A ver, un ejemplo. Si alfa es igual a 1/2 y beta es igual a 1/4, alfa igual a 1/2, beta igual a 1/4, y pues tengo que fijar el primo, ¿no? Entonces voy a tomar un primo de esta forma. Lo puedo tomar de esa forma por algún teorema de Dirichlet, ¿no? Progresiones aritméticas. Y bueno, esto es para un número natural W, ¿no? No nulo. Entonces, la expansión es de la siguiente forma. P a la n y beta es igual de P a la n, ¿no? Pues, ¿cómo hago yo esas expansiones? De la misma forma como las hago como hago expansiones de números naturales en base natural también, ¿no? Con el algoritmo de la división, ¿no? Lo hago de la misma forma. Y tomando un medio y así, me quedan estas expansiones, ¿no? Aquí el alfa e va a ser igual a 7w y el beta e va a ser igual a 2w, y eso va a ser para todo e, ¿no? ¿Va? Entonces, listo. Ahora, antes de... Bueno, quería dejar como claro esto, y antes de continuar con los cálculos como tal, vamos a ver la relación con el umbral lo canónico. Entonces, relación. F puro con umbral lo canónico. Entonces, listo. Tenemos dos cosas. La primera, bueno, hay más relaciones, pero la primera es un teorema
que lo voy a escribir mejor allí. Entonces, sea f un polinomio con coeficientes racionales y fp su modelo en característica P. ¿Qué significa eso? Que tomo los coeficientes de f y los reduzco a módulo P. Entonces, con eso ahora sí tengo las siguientes dos cosas. Teorema. Tengo que el límite cuando P va al infinito de el umbral F puro de Fp es igual al umbral lo canónico en 0 de F. Aquí ¿qué estoy tomando? Aquí estoy tomando el umbral F puro del ideal generado por Fp. Entonces lo que me está diciendo es que cuando la característica va al infinito, puedo recuperar el umbral lo canónico, ¿no? Entonces también es una forma de calcular el umbral lo canónico, ¿no? Que va un poco en estas cosas. Bueno, yo esto no sé mucho, pero va en muchas cosas de ese programa de Mori, ¿no? Que es haciendo cosas de característica 0 vía reducción de característica P. Y entonces esta es una de las relaciones, ¿no? Lo que también dice que de alguna forma este umbral F puro sí es como el análogo al umbral lo canónico en característica prima. O sea que sí es como la forma correcta de definir otra vez esa medida de singularidad, pero en característica prima. Aparte de esto hay una conjetura. Este teorema es de... Bueno, es que hay varias personas aquí, que es Mircea Mustata, Karen Smith, Takagi, Tanabe, Manuel Blay. Varias personas aquí involucradas como en estas cosas, igual ellas mismas como aquí, en esta conjetura. Existen infinitos números primos, tal que entonces existen, o sea, ya no solo en el límite, sino que existen números, infinitos números primos, tal que la igualdad se da, ¿no? Como tal, ¿sí? Entonces, una de las cosas también de ir haciendo cálculos en el umbral F puro es ir mirando que la conjetura se vale, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que también hicimos, ¿no? Ir ver que para los nuevos casos que hayamos una fórmula, ver que también la conjetura se valía, ¿no? Entonces, estas son como dos de las relaciones más famosonas, más famosillas de ellos dos, ¿no? Hay como más cosas ahí, pero estas dos fueron las que nos centramos, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a ver como el primer cálculo como tal en un umbral F puro, del umbral F puro de un polinomio, y vamos como a utilizar esta técnica, ¿no? Entonces, ahora sí, cálculos en umbrales F puros, ¿no? Entonces, lo que en un principio también motivó el trabajo fue este teorema, que es
debido a, creo que todavía está en Kansas, se llama Daniel Hernández, profesor de Universidad de Kansas, y dice lo siguiente, ¿no? Entonces, sea f igual a x1, x2 de 2, con entonces, esto es una hipersuperficie diagonal, ¿no? Porque es solamente las variables elevadas, la suma de las variables generadas a una potencia. Entonces, el umbral f puro de f es igual a 1 sobre d1 más 1 sobre d2 si L es igual a infinito. Ya voy a decir quién es ese L. Si L es menor que infinito, ¿no? Donde L es menor o igual que P menos 1. Entonces, bueno, es una fórmula del umbral f puro de una hipersuperficie diagonal en términos meramente de la característica, ¿no? Eso es como primera cosa. Es decir, usted me da un número primo, y me da pues el polinomio de esta forma, y yo le puedo calcular vía esta fórmula el umbral f puro, ¿no? Entonces, solamente depende de la característica. Aquí esta es la truncación en L del inverso multiplicativo de D1 más el inverso la truncación en L del inverso multiplicativo de D2 más como un errorcito, ¿no? Y L pues lo calculamos también vía la descomposición de cada uno de ellos en base P, ¿no? Entonces está solo en términos de la característica. Entonces, de hecho, este profesor y otras personas, Emily Witt, Pedro Teixeira, Carl Sweet, tienen un paquete en Macaulay donde ya das tu polinomio, das tu primo, y para muchos casos, incluyendo binomiales y otros, ya puedes calcular el umbral f puro, ¿no? Entonces eso es válido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue el punto principal del trabajo de la tesis? Bueno, de lo que hicimos fue de alguna forma generalizar este resultado, ¿no? Una forma general es generalizar este resultado y poder calcular otra clase, calcular el umbral f puro para otra clase de polinomios, ¿no? Entonces, como primera motivación fue y lo que obtuvimos fue el siguiente resultado. Lo voy a escribir sobre para no volverlo a escribir. Entonces ahora sea f G1 C2 aquí ya tal que su pertenece
Y alfa i igual entonces y aquí ya simplemente cambiar. Entonces, aquí qué cambió, ¿no? Aquí estamos tomando la suma de dos polinomios en diferente configuración de variables, ¿no? Por eso aparecen estos índices acá, ¿no? O sea, son polinomios en diferente configuración de variables, en diferentes variables. Estos los pueden ver en X, estos los pueden ver en Y. Entonces hubiera quedado mejor así. Alfa i va a ser el umbral f puro del correspondiente polinomio. Y bueno, si se cumple esta condición, que tenemos esta fórmula, ¿no? Que es una fórmula muy análoga a la anterior, ¿no? Entonces, como primera cosa otra vez, es una fórmula en términos de la característica. Como segunda, sí generaliza el resultado anterior, porque pues aquí tomamos G1 igual a X1 a la de 1, G2 X2 a la de 2, y pues aquí tomamos los polinomios en X1 y los polinomios en X2, ¿no? Y pues ya recuperamos el mismo resultado, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí veamos un ejemplo de este. Veamos un ejemplo de cómo este ayuda a calcular algo. Sombrilla de Whitney. Y este es un polinomio de esta forma. Entonces, sea f igual a z a la 2 más xy a la 2. Entonces, es igual a 1 es igual a 1 si L es menor que infinito, donde L pues es simplemente reemplazar en el de allá. Aquí. Entonces, aquí lo que hice fue algo parecido a lo que les acabé de comentar con la diagonal. Pues aquí, ¿quién va a ser G1? Pues va a ser Z a la 2, ¿no? ¿Y quién va a ser G2? Pues va a ser X por Y a la 2, ¿no? Y me toman el correspondiente anillo de polinomios. Y pues ya reemplazo aquí en esta fórmula. Y eso es lo que me da. De hecho, poniendo aquí N y pues aquí A y B, pues también podemos hallar una fórmula para ¿no? En general, para esta familia de polinomios. Entonces ahora, si P es igual a 1 módulo 4, tenemos que va a ser igual a 1
que de hecho es igual al umbral canónico de f. El umbral canónico de f siempre es 1 para este polinomio en característica 0. Eso es un resultado de, creo que es Budor, y dos profesores españoles, Manuel González y Pedro González. Ellos prueban que, de hecho, pues lo hacen un poco más general también, hallan una fórmula para el umbral canónico de este polinomio en general, y en este caso pues va a ser 1, y pues en este caso también es 1, ¿no? Y aquí notemos que P congruente con 1 módulo 4, tengo infinitos primos de esa forma. Entonces, aquí en este caso se está valiendo la conjetura. Entonces, de hecho, en el caso de la diagonal también se vale la conjetura. Entonces, la idea era también eso, hallar como nuevos ejemplos, una fórmula para nuevas familias de polinomios y mirar que en la conjetura también se iba valiendo, ¿no? Y ese es el caso, bueno, este es el caso que hicimos para hipersuperficies. Esa fue la fórmula como que hallamos. Este fue uno de los ejemplos más notables. La demostración sí es un poco extensa, entonces esta la voy a omitir. Y voy a ver si. Y pues ya para terminar voy a hablar un poquito bueno, este fue el cálculo para hipersuperficies, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tengo un ideal, ¿no? Ya no generado por un solo polinomio, ¿no? Entonces veamos ya ese otro caso. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una familia en particular de ideales, y en realidad el objetivo es como mostrar que ya esta técnica aquí ya falla, ¿no? Entonces, bueno, la técnica que se utilizó acá, que en realidad aquí lo que se utilizó es hallar expansiones en base P de números, ¿no? Que pues es algo muy computable, ¿no? Entonces ahora, ahora sea aquí, el caso de, bien sea R igual a K de X con X igual a esta matriz, ¿no? Una matriz de indeterminadas. Donde M va a ser menor o igual que N. Y otra vez K perfecto y la característica de K es igual a P, ¿no? Entonces vamos a definir aquí esto, queda mejor allá arriba. Definición. Un ideal I de T contenido en R es llamado determinantal de grado T si I de T es generado por los menores tamaño T en X, ¿no?
Entonces simplemente me tomo los menores de tamaño t en esta matriz X y tomo el ideal generado por esos menores, ¿no? Entonces es el ideal determinantal. Entonces, lo otro que hicimos, y en este caso, teorema. Cuando tengo un ideal determinantal de tamaño maximal, es decir, con t igual a m, tengo lo siguiente. Entonces, ¿qué son las cosas que creo yo que debo mencionar acá? Primero, ya no es un ideal generado por un solo polinomio, entonces ya las técnicas de expansión en base P ya aquí se quedan como cortas, entonces ya hay que utilizar como otro tipo de cosas, bases de Gröner, ya todo lo que tengas como a la mano, ¿no? Sucesiones regulares, otro tipo de cosas. Y entonces también la idea era como ver eso, ¿no? Que también había una dificultad cuando ya dejabas de trabajar con una hipersuperficie, ¿no? Lo otro era que esto es una fórmula donde el umbral F puro no depende de la característica, es decir, para cualquier número primo esto siempre se vale. Y de hecho la cohetura también se puede definir para ideales, ¿no? De hecho se define para ideales en general, y el umbral locronónico de ese también sigue siendo esto, entonces también se sigue valiendo. Esto, bueno, voy a hacer la demostración de este, pero esto no es resultado de nosotros, creo. Bueno, no sé si era de mis asesores. Pero, bueno, sí, no lo probé yo pues como por primera vez, ¿no? Creo. Y la otra cosa es que en general, cuando, aquí lo voy a hacer para M, ¿no? Pero en general también está calculada, ¿no? O sea, para aquí colocar I de t también está calculada, y eso es un resultado de... A ver si lo tengo aquí. Ah, sí. Lance Miller, Singh y Mateo Barbaro, que son profesor creo que son dos de Génova y otro de Utah, creo. Bueno, y ellos sí lo calcularon, y otra vez no depende de la característica, y lo calcularon en general, ¿no? Y bueno, entonces de este voy a hacer la prueba. Prueba. Bueno, o bosquejo de la prueba, ¿no? Mejor, porque... Bosquejo. Entonces, a ver aquí para no ir a regarla. Vamos a mirar aquí para no hacer... Listo. Listo, entonces, sean lambda 1, bueno, delta 1 hasta delta n menos m más 1. Los primeros menores de tamaño m. De tamaño m, esos son los primeritos, ¿no? O sea, los que me voy como de acá hasta allá, y ya después me tengo como que devolver, calcular los otros y ir botando otras columnas, pero pues esos no los voy a considerar, ¿no? Solo estoy considerando como los primeros. Entonces yo los calculo como de acá hasta allá, y ya después ya me devuelvo. Entonces tomo los primeros menores de tamaño m, son m menos n más 1, y me genero el ideal J generado por ellos, ¿sí? J es igual a entonces pasan varias cosas, ¿no? Entonces, lo primero es lo siguiente. Estos elementos, estos delta, me van a formar una sucesión regular, ¿no? Entonces, como me forman una sucesión regular, tengo que la altura de J
pues es n menos m más 1. Es porque ellos forman una sucesión regular. Segundo, dos, el umbral f puro de j va a terminar siendo m menos n más 1. Terminar siendo eso. ¿Eso por qué? Aquí por eso puse bosquejo, porque aquí ya hay algo más, que es que hay un criterio que se llama el criterio de Feder, que da una forma de en ciertos casos calcular el umbral f puro. Es un poco más general, pero ayuda a calcular el umbral f puro. Entonces esto es por criterio de Feder. Criterio de Feder. 3, la altura del ideal y de m es igual a n menos m más 1, y esto es por fórmula de Egon-Narcombe. O sea, alguno de ellos dos creo que fue estudiante de Eisenhut, no sé, bueno, no recuerdo bien ahora. Entonces, tengo esos tres hechos y pues ya de eso ya es relativamente fácil. Por lo tanto, n menos m más 1, que es igual a la altura de j, que es igual al umbral f puro de j, ¿no? Que por aquella proposición al inicio, porque no la puedo recordar, y j está contenido en I de m, ¿no? Entonces, el umbral f puro de j está acotado por el umbral f puro de I de m. Y, otra vez, por lo que hablamos antes, el umbral f puro siempre está acotado por la altura del ideal, ¿no? Entonces, y pues ya dijimos que era n menos m más 1, ¿no? Entonces ya ahí ya puedo concluir que es n menos m más 1. Y ese es el umbral f puro de un ideal determinantal de tamaño maximal, ¿no? Ya para terminar, otra cosa que estuvimos trabajando, que fue mirar su relación con polinomios de Bernstein-Sato, que es un invariante importante como en teoría de operadores diferenciales y todo esto. Y eso, entonces la idea era mirar cómo puedo descartar raíces de estos polinomios, ¿no? Utilizando métodos de característica prima. Y ya yo creo que no deberías decir más. Yo creo que eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dices que hay un paquete en Macaulay. Ajá. Por ejemplo, si yo pongo un polinomio como del tipo G1 más G2, me calcula el umbral. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, no. O sea, la primera limitación para calcular umbrales f puros es que regularmente o en general depende de la característica, ¿no? Entonces siempre debes como fijar la característica del campo y todo esto. Pero entonces para muchas fórmulas, yo creo que debería ser más específico ahí, para muchas familias de polinomios ya están implementadas en Macaulay, familias como tales, como cuáles, como la diagonal. Ellos tomaron esta fórmula, hallaron
programaron todas esas expansiones en base P y tan, te lo calcula, das la característica de eso y te lo calcula. Para hipersuperficies binomiales también, incluso para esas determinantales creo que también ya lo hicieron. En el caso de G1, G2, que bueno, ese caso no lo han implementado, ¿no? Yo se lo mostré a Daniel, que de hecho va a CIMAT, pero pues ahora están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, quién sabe. De hecho me dijeron que lo implementara yo, ¿no? Pero que lo implementara yo, pues ya estoy tratando, ¿no? Pero sí, la limitación ahí como más latente es la característica, ¿no? Porque tienes que fijar la característica, ¿no? Entonces eso es más que todo. Pero ese paquete está muy bonito porque tienen otro antes, que es un paquete de ideales de prueba, test ideals, y pues ese calcula aún muchas más cosas, y ya los dos te calculan un montón de casos, ¿no? Entonces cuando quieres como estimar fórmulas, pues es de mucha ayuda, ¿no? Porque ya lo pones y te da más o menos el número. Entonces, esa es una. Y pues ya yo creo que, no sé si... Mira, ¿Cómo se llama el paquete? Pues el primero se llaman así, Test Ideal, ese es el primero, y el otro es, creo que es FP Thresholds, FP Thresholds, creo que lo pusieron así, FP Thresholds. Sí, ya yo creo. A veces, bueno, no, solo lo uso con de módulos, pero no. ¿Otra pregunta? Bueno, gracias. Bueno, un poquito de promoción de esto, si les interesa esto, el lugar es, bueno, aquí en el CIMAT hacen mucho de esto. Ahora acaba de llegar otro profesor, ¿cómo se llama este loco? Acaba de llegar otro profesor al CIMAT y están haciendo mucho este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que es como característica prima, en realidad, ¿no? También es característica prima de módulos y todo eso. Ahora lo están haciendo muy duro allá, entonces, un poquito de promoción, ¿no? Allá.